de bajas energías, la ecuación de Klein-Gordon se reduce a la que está ahí de Schrödinger o tipo Schrödinger, y las ecuaciones de Einstein se reducen a la ecuación de Poisson que aparece ahí. Y es interesante que resulta que hay un psi cuadrada como fuente de algo que se llama B, que resulta ser un potencial, que es el potencial gravitacional, el límite de campos débiles de Einstein. Y aparece también en la ecuación de Schrödinger. Entonces, esta B que aparece en la ecuación de Schrödinger suele aparecer en la ecuación de Gross-Pitayevsky como el potencial de una trampa óptica con la que se producen los condensados de Bose. Y de hecho, el último término es el término de autointeracción entre bosones. Entonces, a este modelo se le fue llamando con el tiempo el modelo de materia oscura bosónica. Ahí. Bien. Entonces, el estado del arte de este modelo ya de hecho provee de simulaciones de formación de estructura como la que aparece aquí. Y de hecho satisface lo que Cold Dark Matter resuelve bien, que es escalas grandes y medianas de estructuras, pero resuelve mejor las estructuras pequeñas. La abundancia de las estructuras pequeñas se reduce a lo que se observa, y además resuelve otro problema que tenía Cold Dark Matter, que es que Cold Dark Matter predice que los halos oscuros tienen densidades muy picudas en el centro de las galaxias. Y resulta que esta partícula, por ser ultraligera, tiene una longitud de onda de de Broglie enorme. Y entonces resulta que al tener una longitud de onda de Broglie tan grande, evita que las densidades de materia se acumulen formando picos, más bien forman estructuras muy suaves. Esto fue encontrado, de hecho, en las simulaciones de formación de estructura, resolviendo estas ecuaciones que se encontraron a principios del siglo XXI, ¿verdad? El sistema Schrödinger-Poisson. Pero también encontraron algo curioso estos coreanos que hicieron las simulaciones, y es que resulta que el perfil de las estructuras resulta ser universal. Y resulta ser universal con una fórmula empírica como la que aparece en esta transparencia, ¿no? Una fórmula ahí con una potencia de R muy extraña, pero resulta que era una fórmula que no era necesaria. Nosotros habíamos construido las soluciones estacionarias del sistema Schrödinger-Poisson a principios del siglo también, y se construyen de una manera bastante sencilla, si se supone que hay simetría esférica. Entonces, si hay simetría esférica y se supone una dependencia armónica en el tiempo, la ecuación de Schrödinger se convierte en una ecuación de Schrödinger estacionaria, y debido a la dependencia armónica en el tiempo de psi, pues la fuente del potencial gravitacional es estacionaria también, no depende del tiempo. Por tanto, B, el potencial, es independiente del tiempo. Y resulta que el problema se reduce a un problema de Sturm-Liouville, en simetría esférica, con condiciones de frontera en el origen y en infinito. Entonces, suponiendo que la estructura está localizada, se determinan soluciones de equilibrio estacionarias y tienen perfiles como el que muestro en la parte izquierda de esta gráfica. Es una psi, no debiera ser phi, sino psi, como función de R, no debiera ser X, debiera ser R, y se construye toda una secuencia de configuraciones de equilibrio. Resulta que demostramos además que estas configuraciones de equilibrio no solo son estables mediante muchos análisis que hicimos, sino que son atractores. Por ejemplo, en 2006 con Argelia Bernal demostramos que son resistentes a perturbaciones bastante generales, no solamente esféricas, y que también son atractoras en el tiempo. Es decir, que si ustedes empiezan con una estructura, con un perfil arbitrario, esta se estaciona alrededor de una configuración como las nuestras. También demostramos, ya con el grupo del instituto, que puede resolver el problema de las curvas de rotación. Incluso se le puede agregar rotación a la configuración y explicar un montón de observaciones a nivel galáctico. Lo que acaba de salir actualmente es un trabajo de Víctor Cardoso, donde presenta las consecuencias de suponer un halo como estos, de materia de bosones ultraligeros, y todas las posibles observaciones que se podrían obtener de la órbita de hoyos negros dentro de un halo como estos, de cómo muchos fenómenos astrofísicos como la perturbación de dos hoyos, de un hoyo negro, el choque de dos hoyos negros, el choque de dos estrellas de neutrones en un halo como estos, y explica un montón de modos normales de oscilación de estas configuraciones, algo que por cierto publicamos el año pasado. Y aquí lo muestro. Entonces está súper bien estudiado este modelo, incluso hay colisiones, las colisiones están muy bien estudiadas. Con Ana Avilés sacamos un par de papers hace 1 y 2 años.
Y los hemos ensayado también con materia luminosa, determinamos las condiciones bajo las cuales no se destruyen las estructuras de materia luminosa. Tenemos todo tipo de parámetros en choques entre binarias. Por ejemplo, aquí tengo una muy representativa de una razón de masa de 0.5 y estudiamos el proceso de virialización. Aquí sería otra, ¿verdad? Y encontramos también, verificamos que este perfil que encontraron en sus simulaciones de formación de estructura, lo encontramos también cuando hacemos chocar estructuras. Y bueno, eventualmente se tiene que pensar que probablemente no solamente un campo escalar o no solamente un estado o no solamente un bosón en un estado puede ser la materia oscura. Y resulta que en el año 2010, Luis Arturo Ureña y Argelia Bernal publicaron un trabajo donde construyeron estructuras mixtas, donde había estados base, como las configuraciones estacionarias que describí, mezclados con estados excitados. Y encontraron cosas muy interesantes. Aquí a la derecha pongo unas gráficas que de hecho encontramos con Ana Avilés. Y Argelia y Luis encontraron que estas configuraciones eran estables también. No solamente las del estado base eran estables, sino estas también bajo la condición de que el estado excitado no fuera extremadamente masivo comparado con la masa del estado base. Lo que mostramos aquí a la derecha es que en realidad estas configuraciones que construyeron Luis y Argelia son estacionarias. En realidad no se destruyen. Nosotros lo hicimos con un código en 3D. Ellos lo hicieron con un código esféricamente simétrico y llegamos a la misma conclusión. Bien, entonces nuestro deseo enseguida es construir configuraciones que tengan estados excitados pero no con simetría esférica. Y resulta que lo hicimos en un trabajo que publicamos este año con Luis Ureña. Y la hipótesis es la siguiente. Suponemos que la función de onda, en realidad pueden ser distintas funciones de onda si queremos que representen distintos tipos de bosones o en distintos estados, como la que aparece aquí abajo. Y el sistema Schrödinger-Poisson sería en realidad una gran cantidad de ecuaciones de Schrödinger con una sola ecuación de Poisson que acopla a los distintos estados. La fuente de la ecuación de Poisson, que aparece ahí arriba a la derecha, es la suma de las densidades de cada uno de los estados que son ortogonales. Y el resultado es que logramos construir configuraciones mixtas, en realidad. Entonces ahora tenemos una configuración que tiene el estado base 1, 0, 0 y configuraciones que tienen simetría axial. Lo hemos logrado con los primeros momentos dipolares, ¿no? Como voy a mostrar ahorita. Este es un ejemplo de ellos. Esta es una solución que presentamos. Del lado izquierdo tenemos una configuración construida con dos estados, el 100 y el 210, donde la parte monopolar domina. Y del lado derecho tenemos una donde la parte dipolar domina. Imagínense que esto es un superátomo gravitacional gigante del tamaño de una galaxia, ¿no? Los tenemos mixtos y lo que queremos es que para que tenga relevancia astrofísica tenemos que demostrar que se pueden formar y que son estables. Pero además hay una motivación. Es un trabajo que estamos batallando con los referees aún, con Jordi, Tonatiuh, Víctor y Luis Ureña, porque hay un fenómeno que se está observando en algunas galaxias bien conocidas, incluso la Vía Láctea, o M31. Resulta que las galaxias enanas que hay alrededor no están distribuidas isotrópicamente, como predice Cold Dark Matter también, sino que son anisotrópicas, y no solo eso, sino que la mayoría de ellas están viajando en planos que pasan por los polos galácticos, algo que no puede explicar Cold Dark Matter si sus estructuras son muy simétricas. Pero resulta que si suponemos que las configuraciones pueden ser mixtas, con un término monopolar y un término dipolar, podemos hacerlo. Aquí a la derecha muestro cómo se acumularían las partículas de prueba alrededor de una de estas configuraciones y se ve claramente que se acumulan alrededor de los polos, ¿no? Entonces podríamos explicar este fenómeno. Bien, entonces, sí, gracias, Claudia. Entonces, para demostrar que estas configuraciones son estables y que no van a fallar si eventualmente significan o representan halos oscuros galácticos, pues tenemos que evolucionarlos o demostrar con teoría de perturbaciones que son estables. Y lo que hacemos es lo primero, las evolucionamos y las perturbamos. Y aquí presento varias gráficas. La más importante de ellas es la de abajo a la derecha. Resulta que son las funciones 1,0 y 2,10 de onda a lo largo del eje Z. O sea, la función es una configuración construida con estos dos estados. Resulta que oscilan las configuraciones cuando se las perturba, pero no se destruye. Y más importante es que siguiendo las oscilaciones de las funciones de onda, resulta que encontramos, después de hacer una transformada de Fourier, las frecuencias pico exactamente que obtenemos cuando resolvemos el problema de valores iniciales. Ven abajo que la dependencia del tiempo es armónica. Bien, es armónica con frecuencias que dependen del estado NLM.
Y no solo eso, sino que logramos formar algo que se parece a estas configuraciones. Cuando se ponen a chocar dos configuraciones de equilibrio, resulta que bajo ciertas circunstancias, que todavía no fijamos muy bien, resulta que una de ellas se inyecta, pincha a la otra. Aquí se ve que la verde entra sobre la morada y queda pinchada. Parte de la densidad de la verde se queda del lado derecho y parte del lado izquierdo, y se parece mucho a esta configuración que teníamos de equilibrio, ¿verdad? Entonces nos hace falta explorar esa parte de la formación, pero tenemos un mecanismo que parece permitir que se formen. Esto es diferente de lo que se encuentra cuando se tiene solo un estado, como en estas simulaciones cosmológicas de formación de estructura, o como lo que hacíamos con Argelia Bernal en el 2006. Poníamos a chocar dos configuraciones de equilibrio y podían pasar dos cosas. O se quedaba pegado las dos configuraciones, o se traspasaban comportándose como solitones, como es el caso del lado derecho. Bueno, de hecho, aquí puse del lado izquierdo son comportamientos solitónicos, se traspasan después de formar un patrón de interferencia, y del lado derecho se quedan pegadas las configuraciones. Es un comportamiento totalmente diferente este que encontramos, ¿verdad? Y bien, estas son las conclusiones. Resulta que las configuraciones en estados 1,0,0 y 2,1,0 son estables siempre y cuando se cumpla la condición muy parecida a la que encontraron Luis Ureña y Argelia Bernal en 2010, que el estado excitado no sea muy masivo con respecto al estado esféricamente simétrico. Y ese es un resultado bastante sólido que ya tenemos. El proceso de formación todavía es discutible. Tenemos que hacer un montón de simulaciones explorando el espacio de parámetros y tendremos una respuesta corta. Y si tenemos suerte, probablemente estas configuraciones resuelvan el problema de los satélites anisotrópicos en la Vía Láctea y en M31. Bueno, hasta aquí termino mi presentación. Gracias. Muchas gracias, Paco, por tu charla. Entonces, vamos a ver si alguien tiene una pregunta. A ver, aquellos que hacen materia oscura como Paco. Perdón, yo tengo una pregunta porque justo no estoy haciendo nada de esto y entonces así como que me sorprende mucho porque yo esperaba que todo esto debe ser completamente clásico, pero no, aquí está la teoría cuántica, entonces y estás hablando sobre los objetos grandes, ¿no? Y no parece ese régimen del campo gravitacional fuerte. Entonces, Francisco, si me puedes solo explicar un poco. Sí, te voy a explicar. Resulta que la interpretación es macroscópica. Se tiene una ecuación de Schrödinger y una ecuación de Poisson, donde la ecuación de Poisson tiene por fuente una especie de densidad de probabilidad, pero no es una densidad de probabilidad, es una densidad de materia. La densidad de probabilidad se interpreta ahora como densidad de masa. ¿Bajo qué condiciones? Pues las siguientes. Resulta que este sistema Schrödinger-Poisson, o el Schrödinger es también la ecuación que gobierna la dinámica de un condensado de Bose idealmente a temperatura cero, o la práctica a temperaturas muy bajas, y la interpretación es macroscópica. Entonces no tienes una partícula, sino tienes un ensemble de partículas ultraligeras, pero lo interesante es que al ser la ecuación de Schrödinger, pues tiene soluciones del mismo tipo. Esto prácticamente es la solución para un electrón en un átomo de hidrógeno, ¿no? Sí, Y sí, tienen es la muy superposición, sorprendente. excepto por las condiciones de frontera, quizá, porque tienes un potencial que interactúa con la función de onda, pero es prácticamente un átomo de hidrógeno. Entonces, es sorprendente y las soluciones, por tanto, las de multiestados, son totalmente análogas a las del átomo de hidrógeno, pero con una interpretación macroscópica. Entonces, lo cuántico es que, pues, solo consecuencia de que las ecuaciones son la misma. Pero sí, la interpretación sí es macroscópica. Sí, muy bien, porque sí vi una H barra por ahí, entonces dije, Es bueno. sorprendente, ¿no? Incluso en la versión macroscópica aparece la H barra. O sea, sí, sí, así tal cual, efectivamente. Sí. Muchas gracias. Sí, pues bueno, muy interesante que también puede ser observado, ¿no? Eso también está interesante. Ojalá, por ahí alguien levantó la mano también. No. ¿No? Bueno, ¿no? ¿Nadie más? Sí, Entonces, sí. ahora, Sí, es el mismo sentido. Entonces, porque no entendía también esto de por qué usas una ecuación de Schrödinger y todo. Entonces, la densidad que tienes es la densidad de masa y la interpretas como una densidad de probabilidad, pero también usas funciones de onda acá, ¿no? Entonces, hay una suerte de cuantización, pero ¿esa cuantización de qué es? Sí, en realidad no es una cuantización. La función de onda deja de representar
la función de onda de la mecánica cuántica y se convierte en un parámetro de orden de un gas de bosones nada más. Entonces no tiene interpretación cuántica. Lo que resulta cuántico es ya consecuencia de la forma de las ecuaciones, ¿sí? Pero ya no es consecuencia de la interpretación o de las hipótesis que hacemos. Exactamente. Entonces es un parámetro de orden nada más. Y es resultado de hacer la estadística sobre muchos bosones en el régimen de bajas temperaturas, temperatura cero. Se llega a la ecuación de Schrödinger. Se llama la ecuación de Gross-Pitayevsky. A ver, aquí Ana levantó su mano. Vamos a dar oportunidad a las preguntas, a ver si... Pero la última, ¿sí? Adelante, Ana. Gracias, Paco, por la presentación. Mi pregunta es la siguiente. ¿Se puede considerar en el contexto de estas configuraciones, o bueno, los mergers de estas configuraciones que nos mostraste en tu último trabajo, que rotan? O sea, uno puede tomar cierta superposición de modos de tal forma que pueda tener una configuración rotante interactuando con otra. Y bueno, una segunda pregunta es, ¿qué consecuencias a nivel fenomenológico crees que esto pueda traer? Bueno, la pregunta es perfecta para lo que sigue. De hecho, a ver si nos sentamos a hacerlo, Ana. Tienes dos configuraciones. Yo presenté un choque frontal de dos configuraciones gobernadas por dos ecuaciones de Schrödinger distintas, ¿no? Bueno, lo que planteas tú es si las tienes orbitando, ¿qué pasa? Bueno, la expectativa es que una de ellas va a formar un cinturón alrededor de la otra. Y exactamente ese estado corresponde al estado 2-1-1 o 2-1-1 excitado, que es distinto del 2-1-0, ¿no? Entonces, eso es lo que esperaría. Y ese sería un proceso de formación del siguiente estado excitado, mixto. Entonces, eso es lo que esperaría. Muchas Muy bien, gracias. pues muchas gracias. Vamos a darle entonces otra vez gracias a Paco. Unos aplausos Gracias. también. Y ahora vamos a empezar con Alma. Alma pertenece al Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad Iberoamericana. Sus líneas de investigación son teoría cinética, física estadística, física matemática y mecánica celeste. Y pues ella participa en el posgrado de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Iberoamericana. Ahí por si la quieren contactar, o si no, también en la página de internet pues hay información de todos ellos, de la división. Adelante, Alma. Bueno, entonces adelante, Alma, y te presentas el título también, por favor. Ok, muchísimas gracias a todos y por estar. Lo que voy a hablar, esto va a ser un poquito más teórico de lo que nos presentaron hace ratito. Entonces va a ser el establecimiento y el análisis de la ecuación de dispersión en mezclas binarias diluidas autogravitantes en presencia de efectos cruzados. Este trabajo lo estamos haciendo junto con el doctor Alfredo Sandoval Villabalso y José Humberto Mondragón Suárez. Tenemos este grupo de investigación ahí en la Universidad Iberoamericana y también trabajamos con la UAM Coajimalpa. Entonces, la motivación, y espero sí llegar a hacer todo, es pues sobre cómo son estas ecuaciones de balance, los flujos, y bueno, cómo nosotros podemos ir construyendo lo que sería el sistema binario en distintos regímenes, en el régimen de Euler y en el régimen de Navier-Stokes. Además voy a dar unas reflexiones finales y un trabajo que todavía sigue a futuro. ¿Por qué me interesa trabajar esto? Es bien sabido ahorita en astrofísica que pues nos interesa muchísimo saber cómo fue la creación de todo, ¿no? Entonces, sobre todo, este tipo de formación de estructuras a partir de un colapso gravitacional, queremos estudiar cómo es que se maneja. Actualmente se maneja utilizando muchos métodos numéricos a base de ecuaciones, pero estas ecuaciones muchas veces se simplifican lo más posible. Se entiende porque la complejidad de las ecuaciones puede llegar a ser altamente horrible y los valores numéricos o los resultados que podamos llegar pueden ser feos, pero lo que nosotros proponemos es justamente sí trabajar con todas las ecuaciones teóricas, de tal forma que podamos hacer un análisis mucho más teórico en este caso. Además, se supone que hay sistemas monocomponentes, o sea que nada más es de una especie, y bueno, queremos ver qué sucede cuando hay una mezcla binaria o cuando tenemos otro tipo de especies. Siempre se maneja en el régimen de Euler o en equilibrio y queremos ver
otro tipo de efectos que pueden salir a un nivel de Navier-Stokes, que sería el primer orden en los gradientes. Entonces, a grandes rasgos, pues sabemos que la ecuación de onda se presenta de esta forma. Si nosotros resolvemos, bueno, ponemos la solución de la ecuación de onda como se muestra aquí, pues obtenemos una relación de dispersión y bueno, de aquí se obtiene lo que sería el número de Jeans, el número de onda de Jeans. Ya es un resultado bastante clásico y justo lo estoy presentando porque a la hora de que nosotros realizamos todos nuestros cálculos, pues queremos ver si a la hora de simplificar o reducir nada más a una especie, obtenemos este resultado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que voy a explicar? Como decía, mi trabajo es bastante teórico. A veces se pierde uno en lo que serían las ecuaciones o podemos ver las ecuaciones y son un poco pesadas. Entonces, vamos a establecer lo que sería el sistema de ecuaciones en el sistema autogravitante, en el régimen de Navier-Stokes. Además, vamos a introducir la velocidad baricéntrica, de tal forma que naturalmente nosotros definimos lo que serían los flujos termodinámicos. Y bueno, con la ecuación de Boltzmann vamos a trabajar todo esto. Además, vamos a linealizar este sistema que acabamos de ver para no despreciar los efectos disipativos y ver qué es lo que nosotros obtenemos o ver si coincide con el número de onda de Jeans. Entonces, para un sistema de dos especies, de manera general, tenemos que la ecuación de Boltzmann se encuentra dada por la ecuación número 1, que estamos derivando una función de distribución de probabilidad. Esta depende del espacio y de la velocidad y del tiempo. Entonces, tenemos la derivada temporal, la velocidad con su derivada espacial y lo que sería este término que sería la aceleración, que aquí es donde estamos incluyendo el efecto gravitatorio. Del lado derecho, usualmente se le denomina el kernel colisional, pero como queremos utilizar la aproximación BGK, que lo cual hace es definir mi función de distribución en equilibrio y también la función de distribución a primer orden. Entonces es mucho más fácil para nosotros ver qué términos están agregando a distintos órdenes. En este caso sabemos que la velocidad de cada una de las partículas se va a definir como la velocidad baricéntrica. Esta velocidad baricéntrica surge como un centro de masa de velocidades, por así decirlo. Y esta C, que no es la velocidad de la luz, es la velocidad caótica, que es justo donde nosotros estamos posicionados. La función de distribución que se trabaja en este caso, pues es la usual. Me falta mencionar que los corchetes aquí los estamos utilizando para definir cada una de las especies. Entonces, como en este caso estamos trabajando con una mezcla binaria, pues esta cambiaría para la especie 1 y luego para la especie 2. Entonces, cuando estamos trabajando en equilibrio, resolvemos, sustituimos los invariantes colisionales en la ecuación de Boltzmann y utilizamos la función de distribución que tenía anteriormente. Es muy útil definir adecuadamente lo que sería la velocidad baricéntrica y además también definir lo que sería un promedio. Este promedio, aquí se introduce lo que sería esta parte de la función de distribución y se ponen aquí lo que serían los invariantes colisionales. Entonces, la notación la simplifica considerablemente y no lo hace tan pensado. Como estamos, o como busco calcular estas ecuaciones en primer orden de los gradientes, no solo en equilibrio, que son las de Euler, sino en el régimen de Navier-Stokes, yo necesito encontrar esa F1. Para encontrar esa F1, pues despejamos de lo que sería la ecuación de Boltzmann que tenía anteriormente y la expresión se encuentra en este caso. Si yo supongo estado estacionario, que también es una de las cosas que se hacen mucho a la hora de hacer cálculos numéricos, básicamente estaría quitando toda la expresión temporal de lo que hace mi función o la descripción que yo tendría. A veces también se suele simplificar demasiado y solamente se obtiene un pequeño término que consideramos que no es del todo adecuado o no es del todo formal.
Nuestra idea es sí tener las ecuaciones de maneras completas y ya, dependiendo de las suposiciones o de los trabajos que estamos haciendo, ir quitando esos términos. Porque hemos visto que hay términos extra que van saliendo y que lamentablemente no se cancelan totalmente. Si no hay una aportación, que igual no puede ser, no es tan grande, pero vale mucho la pena. Entonces, sustituyendo, que aquí no quería llenar tanto de ecuaciones, es nada más a grandes rasgos, pues tengo la función de distribución. Muchas veces la velocidad baricéntrica también se anula de tal manera que se van simplificando estas expresiones. Aquí tengo la expresión para, aquí es con F1, para el primer orden en las funciones de distribución, que esta depende justo del gradiente de n entre n y el gradiente de temperatura entre t. Entonces, vemos que estas funciones dependen muchísimo con estos gradientes. Entonces, para las ecuaciones de balance, multiplicamos por los invariantes colisionales, integramos por ambos lados de la ecuación y obtenemos. Son bastantes pasos algebraicos, aquí únicamente lo hice de manera puntual. Cuando nosotros sustituimos para obtener el balance de partículas, a la hora de que utilizamos la expresión de la velocidad baricéntrica, cuando se trabaja con un sistema monocomponente de una especie, esta velocidad que tengo aquí, esta velocidad, pues es la velocidad hidrodinámica y la caótica. No hay ningún problema, aquí se cancelan y salen bastante bonitas las ecuaciones, sobre todo en las ecuaciones de balance. En este caso, cuando estamos trabajando con mezclas binarias, esta velocidad hidrodinámica pues depende de ambas especies. Es por eso que no hay una cancelación tal, por así decirlo, como se tiene. Usualmente esta es la representación, pero si nosotros trabajamos un poquito más con la ecuación, podemos ver que en sí esta ecuación tiene un flujo asociado, es un flujo másico. Entonces, este flujo nos va a interesar para ver cuál sería la aportación de cada una de las especies que nosotros tenemos. Además, también se hace el cálculo de balance, el balance de momento, que es sustituyendo MB. Y por último, el balance de energía. 2 minutos. En el balance de energía, lo que nos llama mucho la atención sería el flujo de calor, que se encuentra definido con este promedio, pero sobre todo sale cuando estamos trabajando con la función de distribución a primer orden. Entonces, aquí está el balance, me voy a ir un poquito más rápido. Del balance de energía, como lo mencioné, aquí se encuentra lo que sería este flujo de calor, que me llama mucho la atención, y como había dicho, estos flujos yo los puedo representar de una manera matricial. Nos dimos cuenta que cada uno de estos flujos, que estos dos se obtenían del balance de partículas y el último que es del flujo de calor, que viene del balance de energía, están relacionados con los gradientes de partículas y el gradiente de temperaturas. Entonces, es una representación bastante bonita de esto. Ahora, ¿qué pasa con la parte de fluctuaciones? Queremos hacer este análisis de las fluctuaciones en mi sistema de ecuaciones. Entonces, se define las fluctuaciones para cada ρ, que es nm, teta, que es el gradiente de la velocidad hidrodinámica, t, la temperatura, y phi, que sería el potencial gravitatorio. Se tiene la ecuación, esto es para el régimen de Euler, entonces nada más lo quería mostrar para que se viera más o menos cómo es esto. Se calcula lo que sería el determinante, es igual a 0, y el polinomio que se obtiene es este último. De este último polinomio, de aquí se sacan las derivadas para encontrar lo que sería el valor crítico, y se llega a lo que sería una expresión muy similar al número de ondas de Jeans, donde si nosotros hacemos ρ2 igual a 0, se obtiene totalmente. En el caso de Navier-Stokes, como pueden observar, ni siquiera me ocupo en mi diapositiva, entonces es mucho más grande. Estas L's ya son términos que vienen de las ecuaciones de balance, que son ya efectos disipativos,
y hacer el cálculo. Igual, calculamos el determinante, lo igualamos a 0, sacamos un polinomio. Este polinomio es de grado 4. Obtenemos, la verdad, un gran número de términos. Entonces, decidimos simplificarlo un poquito más para ver si íbamos en el camino correcto. Y si quitamos todos los efectos cruzados, que son las L's que teníamos, obtenemos una relación muy similar a esta. Este polinomio que obtuvimos es muy parecido a si nosotros trabajamos en el régimen monocomponente de Navier-Stokes, pero nada más de una sola especie. Entonces, eso indica que vamos por buen camino. Se deriva, se saca la segunda derivada, se saca el punto de inflexión y sobre todo queremos reducir lo que sería esta parte del polinomio y ver que sí tenga 3 raíces distintas para nosotros obtener lo que sería el número de ondas de Jeans. Entonces, aquí lo obtuvimos, nada más si se reduce con ρ2 igual a 0, se obtiene como anteriormente lo habíamos obtenido. Entonces, ya, para terminar, creo que sí lo hice más o menos en tiempo. Entonces, establecimos esta función a primer orden, que es algo que no se tiene, no se ha trabajado de todo adecuado. Usualmente nos pasamos ya a esta cuestión numérica. Se obtuvieron estas expresiones para los flujos disipativos. Obtuvimos la expresión un poquito reduciendo los efectos disipativos para ver si coincidía o no coincidía con el número de onda de Jeans. Y lo que queremos hacer es realizar más un análisis numérico, dado que el polinomio era bastante grande y depende de muchos efectos, queremos ya hacer ese saltito a analizar ese polinomio y ver dónde sí se cumple o no se cumple. Además, queremos usar las expresiones con disipación y analizar los posibles efectos que sí valen la pena y generalizar esta expresión para cuando nosotros tengamos un sistema con más especies. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Alma. Tenemos solamente una pregunta. Si alguien tiene una pregunta, adelante. Si no, por tiempo, nos vamos con Eduardo Leonardo González. Solo que, a ver si me responde. Entonces, ¿nadie tiene ninguna pregunta? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias, Alma. Vamos a pasar con Eduardo porque si no, luego no terminamos a la hora de la siguiente plenaria. Claro que sí, muchísimas gracias. No, gracias a ti por tu presentación. Y ya, te mandé unos aplausos nuevamente. Si no contesta Eduardo, yo me fui. Si no contesta Eduardo, entonces sí tenemos... Ah, no, aquí está. Entonces voy a presentar a Eduardo. Bueno, no es cierto, no tengo su... Pero bueno, entonces Eduardo va a presentar la ecuación de estado no lineal en modelos Mundo-Brana DGP con K-esencia puramente simétrica. Él pertenece a la Escuela Superior de Física Matemática del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, trabaja con Rubén Cordero y del departamento también de la Escuela Superior de Física y Matemática. Adelante, ya no voy a decir nada más. Adelante, tienes la palabra. ¿Puedes hablar? Creo que tienes el micrófono. A ver, déjale quito. A ver, mi ayudante le puede... Ya, adelante. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. ¿Y sí me ven? Sí, sí. Adelante. Muy bien. ¿Sí me ven también? Ok, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarme a este congreso de la Sociedad Mexicana de Física. Bueno, como dijeron, este trabajo tiene como nombre ecuación de estado no lineal en modelos Mundo-Brana DGP con K-esencia puramente cinética. Bueno, las iniciales de DGP, vamos a ver posteriormente de qué se trata, ¿sí? Bueno, es un trabajo realizado con el doctor Rubén Cordero y con el doctor Roberto Arceo, del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma de Chiapas, respectivamente. Bueno, el contenido de esta plática, voy a empezar con una pequeña introducción rápido, en donde voy a hablar sobre sistemas de geometría, FRW, etcétera. Una introducción a lo que es energía oscura, también un poco rápido. Y bueno, vamos a hablar también de K-esencia como una teoría, como un campo escalar para hablar o que trata de describir energía oscura.
Sí, y bueno, el tema central o uno de los temas centrales de esta plática está precisamente la presentación de este modelo no lineal. Sí, y bueno, vamos a ver que se presentan 3 casos interesantes, siendo el más interesante el primero, porque es el que realmente tiene un interés físico. Sí, bueno, vamos a hablar del modelo de casencia con materia oscura fría, cold dark matter, ¿no? Y bueno, y vamos a extenderlo a modelo de casencia con el modelo DGP, que es un modelo de mundo Brana, ¿sí? Y vamos a tratar específicamente de la rama normal, ¿sí? Porque hay otra rama que se llama la rama autoacelerada, que no requiere energía oscura. Nosotros vamos a usar la rama normal, ¿sí? Y últimamente, pues las conclusiones, ¿sí? Bueno, todos sabemos que la dinámica del universo es descrita por las ecuaciones de campo de Einstein, que ya tiene más de 100 años que se publicaron, fue en 2015, 2016, ¿sí? Y bueno, resulta que soluciones analíticas simples de estas ecuaciones, pues es usando la métrica de Friedman, Robertson, Walker, en corto FRW, ¿sí? Que sugiere que a escalas suficientemente grandes el universo es espacialmente homogéneo e isotrópico, y dada por esta expresión, la expresión 2, ¿sí? En donde, bueno, aquí tengo que decir que estamos usando la asignatura menos, más, y unidades donde C es igual a 1, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tendría que poner un C a la cuarta en el denominador, ¿verdad? ¿Sí? Donde A de T es el factor de escala en función del tiempo cósmico T, y R, θ y Φ pues son las llamadas coordenadas comóviles, ¿no? ¿Sí? Entonces, a su vez, bueno, el parámetro de curvatura, K, pues toma los valores K más 1, 0, menos 1. En toda esta discusión vamos a considerar que el parámetro de curvatura es 0, ¿no? Bueno, vamos a considerar un fluido perfecto con tensor energía-momento de esta forma, menos ρ PPP, o sea, en concordancia con la asignatura que estamos tomando, ¿sí? Donde R y P son la densidad de energía y la presión del fluido, ¿sí? Y bueno, se puede demostrar en muchos lados que la solución a las ecuaciones de Einstein en esta métrica pues son precisamente las ecuaciones de Friedman, ¿sí? Ecuaciones muy conocidas en la cosmología estándar, ¿no? ¿Sí? En donde la primera ecuación define el parámetro de Hubble, ¿sí? Y es la segunda ecuación de Friedman, ¿sí? Vamos a tener especial atención en la primera. Aquí pues hay que anticipar que K es igual a 0, ¿no? Entonces aquí hay que decir que esta ρ es la densidad total, ¿sí? Incluye también la densidad de materia bariónica, dark matter y de materia oscura, ¿sí? La ρ, aquí es la ρ total. Después vamos a tener que pues, subdividirla, ¿no? ¿Sí? Bueno, se considera la energía oscura como el agente responsable de la expansión acelerada observada del universo, ¿sí? Es un hecho que se conoce ya desde casi 20 años, ¿no? ¿Sí? De modo que de las ecuaciones de Einstein, de una manera muy compacta, las escribimos así, ¿sí? Entonces, se han emitido varias teorías para describir energía oscura, ¿sí? Vamos a mencionar los modelos de materia modificada, ¿sí? En que el tipo de materia exótica que produce esa aceleración, esa expansión acelerada del universo, está metida en el tensor momento-energía T. Y hay otra ramificación de modelos de gravedad modificada. Algunos les llaman gravedad oscura, dark gravity, o bueno, modelos de gravedad modificada, ¿sí? Que es más bien de carácter geométrico, ¿no? Y que afecta más bien pues, al mismo tensor de Einstein, a la G-mu, ¿sí? Bueno, K-esencia originalmente fue introducido como un modelo para explicar inflación, un trabajo de Mukhanov y un español, Armendáriz Picón, ¿sí? Hace ya casi 22 años, ¿sí? Y bueno, posteriormente se descubrió que K-esencia funciona como alternativa para describir energía oscura y así explicar la aceleración observada del universo, ¿no? Bueno, K-esencia se define usualmente como un campo escalar phi, ¿sí? Con términos cinéticos no lineales, es decir, no canónicos, a diferencia de lo que antes se llamaba la quinta esencia, que consideraba términos cinéticos lineales o canónicos. K-esencia sería la generalización de esto, ¿no? Y está dada por esta acción, ¿sí? En donde X es la energía cinética canónica del campo escalar phi. De ahí viene el nombre de la K de kinetic, o sea, un campo escalar que está dominado por la energía cinética. Bueno, en la forma del lagrangiano P depende del modelo considerado, ¿sí? Ok, K-esencia, los modelos más simples de K-esencia tienen esta forma,
¿sí? Donde phi es el campo escalar y phi de phi es una función de phi, ¿no? A su vez, la densidad de energía es ρ, se puede escribir de esta manera, ¿sí? Y el parámetro de la ecuación de estado, pues se puede demostrar, ya publicado en muchos lados, que se puede reescribir de esta manera, ¿no? A su vez, la rapidez del sonido se define según esta expresión, ¿sí? Esta cantidad tenemos que mencionarla porque es importante para explicar el crecimiento de las perturbaciones de la densidad, ¿sí? Bueno, considerando la métrica Freeman-Robertson-Walker, la ecuación para el campo K-ciencia tiene esta forma, ¿sí? Donde B de phi es esta derivada y H es el parámetro de Hubble, ¿sí? Que como K es igual a 0, y la ecuación de Freeman se reduce a esto, pero siempre hay que decir que la ρ representa la densidad total. Bueno, vamos a considerar un tipo más simple de K-ciencia, el modelo de K-ciencia llamado puramente cinético, ¿no? K-ciencia puramente cinético, ¿sí? Donde el lagrangiano es simplemente una función f de x, donde f es una constante, la cual hacemos por comodidad igual a 1, ¿sí? Entonces, todas las cantidades de interés, ¿sí? Van a depender de esta forma del lagrangiano, ¿sí? Tomando a b de phi como constante, se tiene una nueva ecuación, esta nueva ecuación 13, ¿sí? Y la cual puede escribirse exclusivamente en términos de x, ¿sí? ¿Sí? Es lo que hicimos en este trabajo, y poniendo como nueva variable independiente al factor de escala a, en lugar de la variable original del tiempo cósmico t, se llega a esta ecuación, la cual puede integrarse de manera exacta para f arbitraria, dando a la siguiente relación entre x y el factor de escala, donde k es una constante de integración, ¿sí? Bueno, bien, dada una expresión para f de x, esta ecuación anterior 16 va a describir la evolución de x como función de a, ¿sí? Esta solución es posteriormente sustituida en las otras ecuaciones, pues para obtener todas las expresiones para las cantidades físicas de interés. Por ejemplo, la ecuación de estado y la rapidez del sonido adiabática tienen esta forma, ¿sí? Y bueno, aquí pues vamos a tener que imponer lo que se llama la condición de estabilidad, es decir, que la rapidez de las ondas sonoras, ¿sí? Al cuadrado sea mayor o igual que 0. O sea, no se permiten velocidades imaginarias porque entonces daría lugar a inestabilidades. Esto da lugar a esta condición, que la derivada del factor de escala con respecto a x siempre va a ser menor que 0. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí empezamos. Se propone una ecuación de estado de esta forma. ¿Sí? Eduardo, 2 minutos. Ok, donde B y C son constantes. ¿Sí? Entonces, el caso de interés va a ser el primero, con delta menor que 1. ¿Sí? Demostramos que la presión tiene esta expresión y que haciendo todavía más sustituciones y definiendo nuevas variables, se encontró que la presión tiene esta expresión, la 24. La densidad de energía tiene esta forma. Bueno, un poco complicada, pero esto es lo que obtuvimos, ¿sí? El parámetro de la ecuación de estado, bueno, pues eso viene de dividir las dos expresiones anteriores y resulta esta última ecuación, ¿sí? Bueno, se puede reescribir usando la ecuación 16 anterior de esta manera y llegar a esta ecuación para x, ¿sí? Entonces, el siguiente paso es resolver a x como función del factor de escala a y r, ¿no? ¿Sí? Bueno, esta ecuación admite 4 soluciones, 2 de ellas reales, y de esta consideramos la que es físicamente aceptable, ¿sí? Y bueno, en la primera figura, aquí te muestro el factor de escala como función de x para alfa igual a 1, ¿sí? Por simplicidad se considera el factor numérico igual a 1, ¿no? ¿Sí? Bueno, otro estudio interesante fue estudiar la evolución del parámetro de la ecuación de estado, ¿sí? Como función del factor de escala, ¿sí? Esto se muestra en la siguiente figura, ¿sí? ¿Sí? Y la evolución de W, de la ecuación de estado, en términos del A, del factor de escala, para diferentes valores de R, ¿sí? ¿Sí? Entonces, y aquí es un poco al revés. Aquí lo que hicimos fue variar la B, ¿no? ¿Sí? Entonces, en la siguiente figura vamos a mostrar la evolución del parámetro de estado como función del factor de escala para diferentes valores del parámetro B, ¿sí? Entonces, tenemos esta figura, ¿sí? Que es la ecuación de estado como función del factor de escala A, ¿sí? Todas ellas correspondientes al valor R.15, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, voy a adelantar un poco más, ¿sí? La expansión acelerada del universo, ¿sí?
normalmente se usa analizado estudiando las distancias luminosas, que se define de esta manera, ¿no? ¿Sí? Entonces, explícitamente, las distancias luminosas están dadas por esta expresión, donde estamos considerando únicamente cold dark matter y la omega, donde aquí está metida la energía oscura, ¿sí? Bueno, estas figuras, las siguientes figuras muestran una comparación, ¿sí?, de las distancias luminosas predichas por el modelo con el propuesto de lambda, el modelo lambda CDM, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí está distancia luminosa para R igual a 0.5, ¿sí?, para diferentes valores de B, ¿sí? Y bueno, aquí cambiamos nada más el valor de la R, ¿sí? Y bueno, para analizar con más cuidado este tipo de distancias luminosas se usa esta razón, es decir, vamos a definir la distancia luminosa de KCDM, ¿sí? Es decir, K, en este caso, el omega e omega, estamos metiendo pues nuestro modelo, ¿sí?, donde KCDM denota materia oscura con K esencia, que es la contribución original de este estudio, ¿sí? Algunos resultados son estas figuras, 12 y 13, ¿no? Aquí está la división referida al lambda CDM, ¿sí? Lambda CDM pues debe siempre dar de igual a 1 a 1. Entonces, estos son los resultados del nuevo modelo KCDM, ¿sí? Y bueno, una manera también de estudiar distancias luminosas es haciendo el análisis de Alko-Paczynski, ¿no? ¿Sí? Que demuestro en esta otra figura, en esta ecuación, ¿sí? Bueno, el modelo DGP, ¿sí? El modelo DGP, que son las iniciales de estos tres personajes, Bari, Gavadadze, Porrati, ¿sí?, involucra la existencia de dimensiones extras, ¿sí? Es un resultado bastante interesante, ¿sí? Y en particular considera que el universo es una brana cuadridimensional, una hipersuperficie, inmersa en un espacio fondo, tipo Minkowski, pero de 5 dimensiones, ¿sí? Los tres tipos de interacción, la electromagnética, la débil y la nuclear, están confinadas en una brana, pero la gravedad tiene la libertad de propagarse a la 5ª dimensión. Esa es la utilidad de considerar dimensiones extras, ¿sí? Las fuerzas del modelo estándar quedan confinadas en la brana, ¿sí? Este es el modelo, esta es la acción, donde las cantidades marcadas con tilde, pues denotan las cantidades 5-dimensionales, ¿sí? Estas son las que incluyen la 5ª dimensión. Bueno, el modelo DGP contiene 2 soluciones, usualmente referidas como autoacelerada. Se produce aceleración aún en la ausencia de un agente responsable para reproducirla. No requiere de energía oscura. Pero hay otra rama normal, o DGP menos, requiere de un agente denominado energía oscura, ¿sí?, que es un campo escalar homogéneo y que evoluciona lentamente con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, en este estudio vamos a considerar la ecuación de Friedman modificada, incluyendo K esencia, en un modelo DGP de la rama normal. Y la ecuación de Friedman modificada, como usualmente se conoce, tiene este aspecto, ¿no? ¿Sí? Donde RC es una escala de cruzamiento que representa la razón entre la constante gravitacional cuadridimensional y la constante gravitacional en 5 dimensiones, ¿sí? Entonces vamos a usar el caso para epsilon igual a -1, que corresponde a la rama normal, ¿no? Entonces, como la energía oscura es considerada la agente responsable de la expansión acelerada del universo, es necesario incluirla en la expresión para la distancia luminosa. Y aquí la tenemos. Vemos que la distancia luminosa tiene este aspecto. Y la energía oscura está metida aquí en la omega EO, ¿sí? Este es el modelo KDGP, ¿sí? KDGP con la rama normal, ¿sí? ¿Sí? Entonces, donde omega RC se puede reescribir de esta manera, ¿sí? Omega M es materia bariónica, ¿no? Cold dark matter. Bueno, cold dark matter incluye la materia bariónica y demás, ¿sí? En la expresión anterior, ¿sí? OE omega es ρ entre C, o sea, son los parámetros, ¿no? Donde ρ es la densidad crítica y ρ la densidad dada en la expresión 25, esa expresión complicada que encontramos. Entonces, usamos esa expresión para ρ
y hicimos cálculos numéricos evaluando numéricamente las integrales que están mostradas aquí. ¿Sí? Primero, normalización respecto a lambda CDM, como se define en esta expresión, y también determinando usando la correspondiente normalización de Alcott-Paczynski, que es un método más sensible, ¿sí? Y da una información más sobre la geometría del espacio, ¿sí? Entonces, los parámetros libres son ahora B, R y omega RC, ¿sí? ¿Sí? Entonces, la condición donde se tiene que cumplir la condición de normalización de la rama normal, ¿sí? ¿Sí? Entonces, hicimos varios cálculos, varios ejemplos, a manera de ejemplo, ¿sí? Aquí, a manera de ejemplo usamos, sí, ¿Ya terminó el tiempo? allá. Sí. Entonces, ¿Puedes concluir? Sí. bueno, conclusiones. Bueno, estudió una ecuación de estado no lineal con términos cuadráticos, ¿sí? Para escribir un campo escalar tipo casencia, ¿sí? Los parámetros quedan restringidos haciendo el requisito de la existencia de estabilidad, es decir, que el cuadrado de las ondas sonoras no sea menor que 0, siempre debe ser mayor o una cantidad positiva. Se estudió la evolución del parámetro de la ecuación de estado respecto al factor de escala, ¿sí? ¿Sí? Entonces, bueno, aquí sí es interesante decir que el campo de casencia considerado aquí, este parámetro describe la evolución del universo, primero dominado por radiación, posteriormente evoluciona dominado por materia, para finalmente evolucionar asintóticamente dominado como si estuviera dominado por una constante cosmológica, es decir, que está presentando una expansión acelerada actualmente, como de hecho se está observando, ¿sí? Estudió la evolución del factor de escala para 3 diferentes posibles del discriminante delta, aunque esto no lo puse con mucho cuidado, ¿sí? Y finalmente se desarrolló un método gráfico mostrando la evolución de la distancia luminosa dl como función al corrimiento en rojo, el redshift, ¿sí? ¿Sí? Entonces, para este tipo se comparó normalizando las distancias calculadas con respecto al modelo cosmológico con constante cosmológica, lambda CDM, y aparte, pues, el método ¿cómo se llama? El método de Alcott-Paczynski, ¿no? Para determinación de distancias luminosas, ¿sí? Sí, bueno. Muchas gracias, Eduardo. Entonces, puedes dejar de compartir. Y bueno, una disculpa, no tenemos tiempo para preguntas y vamos a pasar con Omar Gallegos. Él estudió su doctorado en el CIMBESTAB y sus líneas de investigación son física matemática y teoría cuántica de campos en espacios curvos. ¿Puedes dejar de compartir, Eduardo? A ver si... O aquí como... Sí, esta es la pantalla de Omar, me imagino, ¿no? Sí. ¿Sí se Adelante, escucha? Omar. ¿Está? ¿Se escucha? Sí, ya te vemos, sí, adelante. ¿Ya puedes poner pantalla completa? Adelante, entonces, bueno, solo 10 minutos, ¿no? Para presentar. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la representación hidrodinámica de fermiones de Dirac en espacios-tiempos curvos. Como todos sabemos, la ecuación de Dirac es una de las más importantes y fundamentales en la física moderna, ya que cuando se creó, predijo antimateria, que después fue comprobada experimentalmente, además de que se vio que el spin era un concepto o algo que venía a partir de la combinación entre la relatividad especial y la mecánica cuántica. También se obtuvo una ecuación covariante que fuera compatible con la relatividad especial, bueno, con la simetría de Lorentz. Y lo que nosotros vamos a estudiar, bueno, el doctor Donativo y yo lo que hemos desarrollado es, a partir de esta ecuación en espacios-tiempos curvos acoplados a un campo electromagnético, dar una representación hidrodinámica y obtener una ecuación de balance de la energía. Ya que existen varias regiones en el universo donde la curvatura del espacio-tiempo juega un papel muy importante, como lo es en las cercanías de un agujero negro, en una estrella, por ejemplo, de neutrones, para el caso de los fermiones, o en el origen del universo. Bueno, también anteriormente ya se ha estudiado el problema de balance de la energía para partículas bosónicas,
el cual fue desarrollado por el Dr. Tonatiuh, Tula Bernal, Ana Avilés y Pierre Chavanis en el 2016, y nosotros ahora estudiaremos este problema para fermiones. Bueno, nosotros queremos identificar cuáles son las diferentes contribuciones de la energía, y a partir de, para encontrar eso, nosotros proponemos una representación hidrodinámica a la ecuación de Dirac. Y bueno, mostraré un poco del formalismo que nosotros utilizamos para llegar a esa representación hidrodinámica. Usaré el formalismo de tetradas, en el cual nosotros podemos ver la métrica de esta manera, y utilizaré una asignatura más, menos, menos, menos. Y bueno, tenemos la base de unoformas que están en el espacio cotangente y de vectores que están en el espacio tangente, los cuales son ortonormales entre sí. También utilizaré o partiré de la acción que nos da las ecuaciones de movimiento de la ecuación de Dirac y su traspuesto conjugado, que vendría dado por esta densidad lagrangiana, donde esta d mu es igual a esto, donde estos dos términos son la derivada covariante, que está aquí abajo, y esta gamma mu es la conexión espinoidal, y la a mu es el vector de norma del campo electromagnético. Si nosotros hacemos la variación infinitesimal respecto al espinor o su traspuesto conjugado, podremos obtener las ecuaciones de Dirac y la ecuación traspuesta conjugada de Dirac. Esta es una matriz B. En general, en un espacio-tiempo curvo, debe de cumplir ciertas relaciones que explicaré más adelante, pero si estuviéramos en un espacio plano, esta sería igual a la matriz gamma 0, y regresaríamos a lo que ya sabemos de QFT. Además, las matrices se pueden relacionar entre sí si tomamos la combinación lineal entre la multiplicación de las componentes de la tetrada y de otra matriz gamma. En general podría ser cualquiera, pero nosotros, para simplificar como son las matrices que más conocemos, las de un espacio plano, pondremos como gamma rayita las matrices que ya conocemos de QFT. Y sin importar qué representación tomemos o en qué espacio estemos, van a cumplir esta relación de anticonmutación, que fue la cual se vio que cumplía la misma álgebra que las matrices de Pauli, con lo cual esta ecuación describe el spin de las partículas. Una de las relaciones que deben de cumplir las matrices B es esta relación de hermiticidad, como anteriormente mencioné. Si B es igual a gamma 0, obtenemos lo mismo que en QFT. Y algo importante es que la derivada covariante de las matrices gamma es diferente de 0, ya que, como mencioné anteriormente, es la combinación lineal entre las tetradas y las matrices gamma en un espacio plano. Si nosotros tomáramos la derivada covariante de estas componentes de la tetrada, sería diferente de 0 en general. En un espacio plano esto es 0, pero en un espacio curvo no. También utilizaré la densidad de corriente de Dirac, que está definida de esta manera, y también se puede obtener a partir del teorema de Nether. Y si nosotros tomáramos la derivada covariante de esta expresión, obtendríamos esta relación, ya sea del teorema de Nether o jugando con las ecuaciones de Dirac y su traspuesta conjugada, y nosotros debemos de imponer que esta expresión sea igual a 0, ya que eso haría que se cumpla la ecuación de continuidad, y no queremos que se creen o desaparezcan partículas espontáneamente. Entonces, bueno, que el mismo flujo debe de ser el mismo, debe de conservarse la ecuación de continuidad. Y también tomaremos las ecuaciones de electromagnetismo, como el tensor de Faraday, y las ecuaciones inhomogéneas de Maxwell. Además, redefiniremos la corriente de Klein-Gordon de esta manera, donde ahora pondremos espinores y sus traspuestos conjugados. Y la parte importante de esto es la representación hidrodinámica, que hicimos una analogía con lo que hizo Madelung para obtener la representación hidrodinámica de la mecánica cuántica a partir de la ecuación de Schrödinger, pero ahora nosotros lo haremos por componentes por cada una de las componentes del espinor para la ecuación de Dirac, donde estas n y teta son números reales, la n es la densidad y la teta es una fase.
Si nosotros lo vemos de forma explícita, obtendríamos el spinor para un tipo de electrón, para un fermión de Dirac, de esta manera para cada una de las componentes, donde cada una de estas R y θ en general deberían de ser diferentes. Si ahora tomamos esa transformación y las ponemos en la ecuación de Dirac y en la transpuesta conjugada, obtendríamos 13 y 14. Notamos que aquí queda este spinor y aquí queda su transpuesta conjugado, que en general pues son diferentes de 0, entonces podríamos solamente considerar lo que tenemos entre paréntesis. Además, utilizaré la notación con rayita que es utilizada en QFT, que lo único que quiere decir es que es la multiplicación de las matrices gamma por un vector. 2 minutos. Si definimos una 4 velocidad de esta manera, y utilizando la teoría de Hamilton-Jacobi, donde sabemos que la acción podría escribirse como una fase y menos el parámetro de evolución multiplicado por un parámetro, por una constante adicional, podríamos cambiar ahora a estas nuevas variables de velocidad y el parámetro de evolución de esta manera, con lo cual, bueno, esta sería la ecuación de Dirac, escrita con estas nuevas variables. Esto nos será de mayor utilidad más adelante, ya que si hacemos varios pasos algebraicos a partir de esta ecuación, como sacar su derivada covariante, multiplicarlo por una velocidad y utilizar las ecuaciones de campo que mostré previamente, obtendríamos esta ecuación, la cual da la representación hidrodinámica de la ecuación de Dirac, ya que esta parte podremos ver que es una ecuación tipo Navier-Stokes, y de esta parte podríamos ver que es una ecuación de balance, ya que este término E está relacionado con la interacción electromagnética, este término G está relacionado entre la combinación entre el spin y la geometría del espacio-tiempo, y lo que tenemos aquí adentro deberíamos de verlo, o podríamos verlo como un potencial. La K es la energía cinética, que ya la conocemos desde siempre, y bueno, aquí muestro de forma más explícita cada uno de los términos que mencioné anteriormente, como la E, que está dado por la suma entre, bueno, solamente depende del tensor de Faraday, y bueno, la fuerza de Lorentz, que también depende del tensor de Faraday. La G, como mencioné, es el término extra que no tenemos en bosones ni en partículas clásicas, ya que está relacionado entre la combinación entre el spin y la geometría del espacio-tiempo, ya que esta derivada covariante de las matrices gamma es diferente de 0 cuando estamos en un espacio-tiempo arbitrario. También si no tuviéramos spin, esto sería 0, o si no tuviéramos geometría, o si no tuviéramos curvatura, este término también sería 0. En un espacio-tiempo plano, pues este término no juega un papel importante. Si ahora hiciéramos los mismos procedimientos o el mismo tratamiento algebraico, pero ahora a partir de la ecuación transpuesta conjugada de Dirac, obtendríamos una expresión muy similar, que, bueno, fundamentalmente son las mismas, y esto nos da la representación hidrodinámica de la ecuación de Dirac y también el balance de la energía para el caso de fermiones. En conclusión, bueno, con esto podemos comparar tanto bosones como fermiones en diferentes geometrías, y también de forma clásica y de forma cuántica el flujo o la hidrodinámica de las diferentes partículas. Y nuestras ideas, bueno, mostré explícitamente el tratamiento o cómo se vería un spinor para el caso de un electrón, pero pueden ser extendibles para cualquier spin o cualquier partícula que tenga cualquier spin y que siga siendo un fermión. Además, no es la única forma o la única representación hidrodinámica que podría hacerse, ya que, como sabemos de QFT, un spinor de Dirac puede pasar a ser un spinor de Weyl, el cual tenga una parte derecha y una parte izquierda. El cambio aquí para obtener esa parte derecha y esa parte izquierda es que en vez de considerar la transformación por componentes, deberíamos de hacerlo por una matriz, que en el caso de fermiones, bueno, en el caso de electrones debería de ser una matriz 2×2, y tendremos que hacer ahí esa nueva modificación y obtendremos una parte derecha y una parte izquierda. Y bueno, esto pues completaría el trabajo en el cual ahora ya tendríamos una representación hidrodinámica tanto para bosones como para fermiones, y podríamos verlo en diferentes geometrías. Y también, como no asumí que
las matrices gamma tengan alguna representación en algún grupo, también podríamos analizarlo para diferentes grupos. Es un trabajo muy general. Y bueno, por mi parte creo que es todo. Gracias. Bueno, muchas gracias a Omar. Y entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, adelante. César, ¿sí? ¿Estás mudo? ¿No? Bueno, entonces... Me estoy alisando, perdón. Ah, es que tú sigues, sí, dale. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, entonces agradecemos a Omar y empezamos entonces con César. Adelante, César. Déjame Ya. compartir pantalla. Sí, que deje de compartir Omar. Pero no sé cómo dejarme compartir. Ahí en la... Ya, listo, ya compartió. Ok, me avisas, ¿ya se puede ver? Entonces, voy a presentar. Entonces, César López es catedrático de CONACYT, del Departamento de Ingeniería de la UAM Azcapotzalco. Sus líneas de investigación son física matemática, geometría de contacto, geometría de la información y gravitación. Y bueno, él promueve es parte del posgrado en ciencias en ingeniería electromecánica y el posgrado en ingeniería de materiales de la UAM Azcapotzalco. Adelante, César. Gracias, Claudia, y gracias a los organizadores del Congreso por permitirme hablar con ustedes unos minutos. Como voy sobre el tiempo, entonces pues será necesariamente breve. Esta es una charla un poco más relajada que las anteriores, será mucho más descriptiva en algunos sentidos. Y es parte de una colaboración que llevamos ya mucho tiempo haciendo entre varias personas, varias, ¿verdad? Más de las que están aquí en este trabajo en particular. Este es un trabajo que enviamos recientemente Francisco Netter, Liliana Pineda y Lenin Escamilla. Está en revisión y se encaja en una serie de trabajos que tenemos. Atractivo del mundo, pero es más o menos lo que es. Se llama polarizaciones simplécticas, transformación de Lejean y termodinámica geométrica. ¿Y cómo se juntan todas estas cosas? Entonces son un montón de palabras que no tienen una conexión obvia inmediata y voy a tratar de construir esa conexión como de abajo para arriba. Quizás primero con las más familiares, que es la termodinámica y la geometría. Entonces, bueno, por un lado, la termodinámica, como entendemos, es lo que nos permite idealizar procesos, no cualquier tipo de procesos, sino procesos macroscópicos, que son esos en los que las variables microscópicas han sido promediadas. Entonces son procesos que ocurren cuando hay muchas partículas a temperatura finita, etc. Entonces, el tipo de procesos en los que se intercambia energía. Básicamente eso es lo que uno tiene como una idea de lo que es la termodinámica. Y por otro lado tenemos la idea de la geometría. En la geometría lo que uno estudia son espacios, y no solo espacios, sino espacios y sus simetrías. Es un poco como a la Klein. Entonces, la termodinámica geométrica es precisamente eso, el estudio de los espacios y sus simetrías, donde ocurren todos estos procesos macroscópicos. Entonces, ¿qué tipo de espacios vamos a estudiar? Pues aquellos en los que cada punto del espacio represente un estado posible, ya sea termodinámico o estadístico. Esto es completamente familiar. El caso familiar es el caso de la mecánica que tengo del lado derecho, donde lo que tenemos es un espacio donde los estados representan cualquier posible estado de movimiento, digamos, de una partícula. Y típicamente lo pensamos en términos del número de grados de libertad que tiene el sistema, y el número de grados de libertad pues es básicamente cuántas coordenadas generalizadas se tienen, que son estas Qs. Entonces, la dimensión del espacio-fase, como todos saben, es 2n, y sus coordenadas, cualquier punto en esta variedad de espacio-fase tiene un parche coordenado donde se puede representar a través de Qs y sus P's respectivas. Entonces, aquí tenemos un estado, aquí tenemos otro estado, y nos gustaría encontrar como las curvas que unen estados de un punto a otro, ¿no? Entonces, para encontrar eso, lo que uno hace es estudiar sistemas mecánicos. Y la definición de un sistema mecánico no solo viene dado en términos de este espacio, sino también de una función que define al sistema que se estudia. Esa función es la función hamiltoniana. Y entonces, una manera de enunciar el problema es, dado el hamiltoniano, hay que encontrar las curvas gamma
tal es que esta ecuación se cumple. Esta ecuación, el lenguaje geométrico no son otra cosa que las ecuaciones de Hamilton, en donde la información dada es h, a través de esta forma simpléctica se encuentra el campo vectorial hamiltoniano, y las curvas que estamos buscando, las soluciones al sistema, son las curvas integrales de este campo vectorial hamiltoniano. Otra manera de verlo es que si evaluamos este vector hamiltoniano directamente sobre esta diferencial del hamiltoniano, entonces en esencia lo que estamos haciendo es evaluar la forma simpléctica en VH, como esta forma es antisimétrica, entonces es idénticamente cero, pero esto es completamente equivalente a haber evaluado el hamiltoniano a lo largo de VH, pero esa es precisamente la definición de la derivada del I, que es una manera de pensar en la derivada temporal del hamiltoniano, y básicamente vemos que las curvas integrales son aquellas que tienen h constante. Todo esto ya lo saben de los libros de mecánica usual, entonces construyen sus curvas integrales, y entonces los estados que pueden conectar a través de curvas integrales, pues no son cualquier punto del espacio, yo solo puedo conectar un estado con otro si cae dentro de la misma curva integral, y cualquier punto del espacio-fase cae dentro de una de estas curvas integrales. Cuando generalizamos esto a más dimensiones, esta es la idea de una superioridad de Lagrange del sistema. Y cuando el sistema es completamente integrable, pues todo el espacio-fase se puede foliar a través de este tipo de superioridades. Eso es lo importante de esto, que uno no puede pasar de un estado en una superioridad a otro a través de un proceso físico. Ahora, por el otro lado, los sistemas termodinámicos es completamente lo opuesto a esto. Para ello necesito algo que sea completamente no integrable. Entonces, incluso cómo se define uno, a pesar de que ambos tienen una definición de un espacio-fase, acá también habrán P's y Q's, por ejemplo, la temperatura y la entropía son variables conjugadas, pero también hay una variable que une todo esto, que es como la función fundamental termodinámica. Entonces, tenemos... en general, la diferencia inmediatamente obvia es la dimensionalidad. En el caso mecánico tenemos 2n, en el caso termodinámico tenemos 2n más 1, y podemos construir una geometría muy parecida a la simpléctica, pero en este caso se llama geometría de contacto. Entonces, para definir un sistema termodinámico, lo que necesitamos es una estructura geométrica dentro de este espacio, tal que se cumple esta condición, y esta condición en esencia es como la condición completamente opuesta al teorema de Frobenius, que es el teorema de cuando algo es integrable. Entonces se llama la condición de máxima no integrabilidad. Y aquí el problema equivalente que tenemos es si tenemos dos estados termodinámicos, A y B son puntos en esta variedad de estados termodinámicos, hay que encontrar curvas gamma que empiecen en A y terminen en B, pero que se satisfaga esta condición, y es que esta eta, actuando en el vector tangente a la curva, se anule. Esta condición es la condición geométrica equivalente a la primera ley de la termodinámica, y también define una condición muy parecida a la que definen estas superioridades, que es el análogo en geometría de contacto de las superioridades de Lagrange, que en este caso se llama superioridad de Legendre. Y eso, precisamente, lo que define es una polarización simpléctica. Es una forma de foliar el espacio-fase con superioridades de Lagrange, en un caso, y es una forma de foliar el espacio-fase con superioridades de Legendre en el otro. En términos un poco más, quizás entendibles, una polarización simpléctica es una elección de quiénes son las P's y quiénes son las Q's. En ambos casos, hay un teorema que se llama el teorema de Darboux, que nos permite escribir de manera local, tanto la forma simpléctica como esta forma. En el caso de la forma de contacto que define mi sistema termodinámico, pues vemos que se empieza a ver algo muy parecido a la primera ley de la termodinámica, y en efecto es eso. Cuando uno restringe a una superioridad de Legendre esta una forma, con lo que termina es con un enunciado de estas ecuaciones TdS de la primera ley de la termodinámica, donde omega es la relación fundamental que me define el potencial termodinámico, y estas P's pues, son las variables conjugadas a las Q's, que son justo las ecuaciones de estado de ese potencial. Entonces lo que tenemos es que la forma de contacto es independiente del potencial termodinámico. Los procesos que consideramos pues no depende de si usamos la energía libre o la energía libre de Gibbs o Helmholtz o lo que sea. El proceso termodinámico es uno, y en ese sentido esa es una simetría que nos gustaría pensar que es la simetría de Legendre, pero no es otra cosa que una simetría de polarización. Las polarizaciones simplécticas se estudian mucho en geometría
simpléctica, lo equivalente acá sería una transformación de Legendre. Entonces hay una correspondencia, ya voy a terminar, hay una correspondencia 1-1 entre las transformaciones de Legendre y los cambios de polarización, y eso nos lleva al problema de, bueno, ¿y todo esto para qué? ¿O por qué lo quiero? Porque resulta que si considero un espacio-fase como el de la termodinámica, que es una variedad de contacto, en la que puedo poner, en la que tengo puntos y que como se satisface la condición de máxima integrabilidad, yo puedo encontrar siempre una curva que une esos dos puntos, tal que se satisfaga la primera ley. Entonces hay un montonal de curvas que unen, por ejemplo, el punto A con el punto B. Yo lo puedo unir este con este, digamos, con una escalera amarilla, o puedo unir este con este, subiéndome hasta el tercer piso y luego bajando por este otro. Entonces una pregunta es, de todas las formas que hay, de todos los procesos que hay entre A y B, ¿cuáles son, por ejemplo, los de longitud mínima? Pero entonces, ¿qué sería una longitud acá? Y eso tiene varias respuestas, hay varias interpretaciones, depende de lo que uno quiera hacer. Eso puede llevar a termodinámica de tiempo finito, en donde lo que uno optimiza es la eficiencia del proceso y estaría ligado directamente a la longitud de la curva. Puede querer hacer una teoría de control óptimo, esto lo hacen en ingeniería todo el tiempo, tratar de optimizar procesos, pero también lo hemos hecho en gravedad, ya que toda la sesión ha hablado de gravedad un poco. En el caso particular de 3 dimensiones, también otro trabajo que estamos haciendo en colaboración con Daniel Flores y Marco Maceda es, hemos mostrado que este tipo de variedades compactas, no sé, un ejemplo, la figuración de Hopf con esto, es una solución a gravedad topológica, a cualquier gravedad topológica en 3 dimensiones cuadrática, pero además admite campos superconductores encima. Entonces, ese es otro trabajo, pero hay un interés ligado a las geometrías que tienen esta independencia ante transformaciones de Legendre o independencia ante polarización simpléctica ligado al significado de la longitud. Entonces, nuevamente, este es un trabajo encajado en algo más grande. Si tienen comentarios o dudas, pues nos pueden escribir a cualquiera de la colaboración y podremos contestar hasta donde podamos lo que sea de su interés. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a César nuevamente. Y bueno, estamos sobre el tiempo. Si alguien tiene una pregunta, se la puede hacer ahora mismo. Si nadie tiene preguntas, entonces pues los invitamos a la charla, a la plenaria de dinámica de fluidos que está ahora por el canal de webinar. Les agradecemos su participación y los esperamos mañana nuevamente en el mismo link y a la misma hora. Gracias, César, y gracias pues a todos los que participaron en las ponencias del día de hoy. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Bye.